A ver, chicos, ¿se puede ver? ¿Se ve o no se ve? Ya. Gracias, Aicha. La única que contesta. Profe, ¿no me escucha? No te he escuchado. Hablaste cuando tu audio estaba apagado. Ya, a ver, muchachos. Habíamos visto el modelo de Thomson. Vamos a hacer un repaso para la próxima semana, porque el día lunes usted ya tiene su examen sí o sí. Ya, entonces, vamos a hacer el repaso. ¿En qué consiste el modelo de Thomson? Bueno, él, él demostró que el átomo era similar a un budín de pasas, ¿no? Y él explicó, pues, que era esférica, ¿no? El átomo era esférica, tiene carga positiva, además es dura, compacta, pero dentro de esa esfera habían, habían unas partículas negativas llamadas electrones que estaban incrustadas a ello, ¿ya? Entonces, a esto le llamó el budín de pasas. Rutherford. ¿Qué dijo Rutherford? Bueno, lo que pasa, chicos, es que estos personajes, para poder sustentar, ¿no? Ellos tuvieron que realizar muchos experimentos. Entonces, Rutherford, para el caso de él descubrió el núcleo del átomo, pero ¿cómo? Mediante una radiación bombardeada de filamentos finos de oro con partículas positivas, más conocido como partículas alfa. Entonces, ¿qué pudo observar él? Que todas las partículas positivas atravesaban la lámina y no se desviaban. Este movimiento no se desviaba. Pero algunas otras que otros sí se desviaban. Pero eso era por el campo magnético. Pero pues la mayor parte lo hacían en ese sector. Y él indicó de que ahí había una carga positiva. En cambio, Rutherford, que también realizó muchos de estos experimentos, ¿no? Él indicó que el átomo, todo el cuerpo estaba formada la mayor parte por el núcleo y con carga positiva, tal como lo indicó Rutherford. Pero aparte de eso, él dijo pues, que los electrones estaban girando en torno a él, ¿no? En torno al núcleo. Y que él los comparó como un sistema planetario en miniatura, donde el Sol era el núcleo y los planetas eran los electrones. Chicos, entonces, eso es lo que indicó Rutherford. Luego apareció Ward, ¿no? Él, fascinante de la teoría de Max Planck, él pues estableció esta ley que se llama ley de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, tuvo que contradecir, ¿no? Las leyes de Rutherford, los contradijo. Entonces, al contradecirlo, entonces él tuvo que indicar lo que tenía en su alcance, ¿no? Pero puso muchas restricciones, pero no solamente a Rutherford, a los demás también les puso restricciones, ¿no? Y él indicó pues que los electrones giraban
no estaban incrustados, sino giraban al entorno del núcleo, pero siguiendo órbitas circulares. Además, ¿no? Además, estas órbitas, él les llamó niveles de energía. Y él dijo, pues, ¿no? Que había átomos que tenían un nivel de energía, otros átomos que tenían dos niveles de energía, y la máxima cantidad que podría tener era 7, ¿no? Pero esto se descartó con el transcurrir de los años, porque ya después muchos indicaron que no solamente puede haber 7, podrían haber más, pero eso depende pues del tiempo, de la cantidad de años que nosotros conscientemente podemos ver, pues, ¿no? Si realmente habría un átomo con más de 7 niveles. Bueno, en resumidos cuentas, todos estos científicos dieron todo de sí para poder saber qué cosa era un átomo. Porque de ahí aparecieron muchas personas, bastantes. Ellos dijeron, pues, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus hipótesis, ¿no? Ellos indicaban una tras otra. Siempre había una contradicción. Y esta contradicción, pues, es delicada, pues, ¿no? Es delicada contradecir algo. Es como que si a mí se me ocurre contradecir la ley de Newton. Imagínense si yo contradigo la ley de Newton. Acá, pues, todos se vienen contra mí, ¿no? Y me dicen, ¿qué estás hablando? Me van a decir, ¿no? Entonces, son muy delicadas, hay que sustentarlas bien, ¿no? Inclusive hay experiencias donde muchos científicos contradijeron, pues, y inclusive le costaron la vida, como el caso de Nicolás Copérnico, ¿no? Nicolás Copérnico, pues, él había establecido, pues, que los planetas, los planetas giraban en torno al Sol, pero en aquellos tiempos de Copérnico, existía una ley que decía que todos los planetas, incluyendo el Sol, giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Todo, y eso era así, ¿no? Si había alguien que lo contradijera, no había. Pero sí, Nicolás Copérnico, a él lo amenazaron, que si él sustentaba así, lo iban a decapitar, ¿no? Entonces, por el temor de no ser decapitado, él tuvo que decir que sí era cierto que todos los planetas, Mercurio, Júpiter, Saturno, ¿no? Todos giraban alrededor de la Tierra. Pero al final, él cuando huyó a otras tierras lejanas, él mantenía su tesis diciendo, no, es mentira. No es que la Tierra era el centro de todo el giro de los planetas, sino que era el Sol, ¿no? Y esto ha perdurado hasta hoy día. Bueno, así es, chicos, así es la historia. Y yo, a ver, creo que quedó algo pendiente. A ver, ¿alguien me puede decir sobre esta actividad? ¿Quedó algo pendiente? Por ahí alguien me dijo pues, que faltaba los 3 últimos temas, los 3 ejercicios, 3 últimos ejercicios creo. A ver, Esos 4 ejercicios sí faltan, profe. de la página, a ver, la página 96, ¿no? Sí. Ya. A ver, la 12, vamos a hacer la 12. Los rayos, hay un espacio, son naturaleza corpuscular y se originan en el cátodo. Miren, esta radiación, por ejemplo, acá está, ¿no? Ahí vamos a repasarlo. Creo que eso está acá, ¿no? A ver, esta lecturita, antes de avanzar con el desarrollo, ¿alguien puede leer esta lecturita?
Participen, profe. notas finales. Ya, a ver, te escucho. Rayos catódicos. La existencia de los electrones queda en evidencia a través de los experimentos realizados con los rayos catódicos. Estos se producen en un tubo de vidrio sellado que contiene un gas a bajas presiones, 0,01 a 0,1. Luego de aplicar un alto voltaje se desprenden rayos en el cátodo, electrodo negativo, que viaja hacia el ánodo, electrodo positivo. Características: son de naturaleza corpuscular, son desviados por campos magnéticos, por lo tanto son flujo de electrones. Ionizan gases, producen luminiscencia, producen sombras cuando se coloca algún objeto en su trayectoria. Thomson estudia con más profundidad estas partículas negativas, a las que llamó electrones. Logra obtener la relación entre la carga y la masa del electrón. Ya. Acá dice, Thomson estudia con más profundidad esas partículas negativas. ¿Quiénes son las partículas negativas? ¿Quiénes son, chicos? Electrones. A ver, ¿quiénes son las partículas negativas? Acá, los rayos son de naturaleza corpuscular y se originan en el cátodo. Entonces se refiere a las partículas negativas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las partículas negativas? Una de ellas son las partículas negativas. ¿Quiénes creen que sean? A ver, ¿para qué están participando? Alonso Liza dice que son los catódicos. A ver, ¿los demás qué dicen? Diego dice que son los electrones. Claro, los electrones. Pero lo que pasa es que acá no dice electrones. Ustedes se acuerdan en la clase anterior, me parece que en un video, hablaron sobre las cargas negativas y lo mencionaron que los electrones también se llaman, a ver, ¿quién me dice? Acá está, de los 5 está ahí. ¿Quiénes son los electrones? ¿El alfa, el beta, o son los anódicos, o gammas, o los catódicos? Beta, muy bien, Alfaro. John Alfaro, muy bien. Los betas son negativos y los alfas son positivos. Ya, chicos, ahí apunten ahí, beta. ¿Quién? No, fue quien descubrió la carga del electrón. ¿Quién fue? Thomson. Thomson. Bien, Thomson. Thomson. A ver, 14. Desarrolló su modelo atómico en base a la mecánica cuántica de Max Planck. Uy, está fácil. ¿Quién fue? Bohr. 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 Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Apunten ahí. La teoría atómica de Rutherford fue rechazada por la física. Uy, Clásica. ¿cuál? Física. Clásico. Ya, muy bien. La física clásica. Bueno, y acá tenía una tareita. ¿Lo hicieron la tarea, chicos? ¿O no les dejé? ¿Les dejé o no les dejé? Ah, se acabó ya el curso.
Un tema de libro. ¿Ya lo hicieron? Miren, eso de los rayos catódicos, son muy similares, muy similares al funcionamiento de un fluorescente, ¿no? En sus casas, por ahí, al tener un fluorescente, ¿no? ¿Conocen o no conocen los fluorescentes? Los fluorescentes son casi parecidos a la experiencia de los rayos catódicos. Bueno, parece que ya esto ya está hecho, ¿no? A ver. El anterior tema ideas filosóficas. A ver, vamos a recordar. Chicos, presten atención porque de ahí voy a tomar oral a cada uno de ustedes. ¿Ya? Presten atención. Necesito llenar mi registro. Y requisito, solamente los que están conectados y con cámara encendida, excelente. A ver, ¿quién fue Demócrito? No, Demócrito fue un filósofo, ¿no? Que junto con su maestro Leucipo, indicaron pues que el átomo era un ente que era indivisible. O sea, no se podía dividir ni por 2 ni por 3 partes. Además, no se podía ver. Y lo consideraban como un elemento eterno. Entonces, esto, junto con su maestro, indicaron esta premisa. Luego, Empédocles. ¿Quién fue Empédocles? Empédocles, él sostenía pues que toda la materia que nos rodea estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Me parece que a ustedes les puse un video donde sostenía Empédocles el por qué esta materia estaba formada por otros elementos. Luego tenemos Aristóteles, ¿no? Aristóteles sí estaba conforme lo que indicó Empédocles, sí estaba conforme, pero él indicó que había una transición entre fuego, tierra, agua y aire. Entonces, esa transición les llamó caliente, húmedo, frío y seco. Eso fue Aristóteles, ¿ya? Y luego, en este caso, concluimos con la teoría de Dalton. ¿Qué nos dice Dalton? Dalton, pues, que se valió, pues, de la conservación de la masa. Antonio Lavoisier fue un personaje pues, que él indicó pues, que la materia no se puede destruir, ni tampoco se puede crear, pero sí se puede transformar, ¿no? Esta materia se mantiene constante, ¿ya? Entonces, él
en sus libros, él escribió la ley de las proporciones múltiples, ¿no? Y él demuestra por qué la materia se conserva. Entonces, como un ejemplo de esto, si yo tengo un recipiente con agua, ¿no? En ese momento, mi materia es agua en estado líquido. Pero si yo lo hiervo, lo hago hervir, y esto hago que llegue a 100 grados, entonces mi agua se va a... ¿Qué ocurre cuando el agua llega a 100 grados? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ocurre cuando el agua llega a 100 grados? ¿Qué es lo que pasa? Participen, ¿ah? ¿Comienza a hervir? Claro, hierve, pues. Y se evapora. Entonces, ustedes se dan cuenta lo que dijo Aristóteles, ¿no? Hubo una transición. Y complementando lo que dijo Dalton, se conserva la masa. O sea, del estado líquido, ahora se volvió vapor, ¿no? Del estado líquido y vapor. Vamos a suponer que hubiéramos tenido 2 kilogramos de agua. Entonces, al convertirse en vapor, también tendríamos 2 kilogramos de vapor. O sea, se mantiene, es el mismo. O sea, no se puede perder, ni tampoco podemos tener algo de más. Tenemos que tener la misma cantidad, pero de diferentes estados o de diferentes transformaciones. Eso es lo que dijo Dalton. Llegó entonces, él también indicó pues, que toda la materia estaba formada por átomos, pero que átomos de igual en elemento son muy igualitos. O sea, quiere decir que tiene la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones, ¿no? Y es igual. Pero si consideraba un elemento con otro, ahí sí los átomos eran diferentes. Pero él no indicó pues que había electrones y protones, no, porque él no conocía eso. Él no conocía, él nomás indicaba que el átomo era como una bolita, ¿no? Una esfera, que era dura, impenetrable, invisible, pero que era capaz de intervenir en una reacción química. ¿Ah, chicos? ¿Preguntas aquí? A ver, ¿qué más les puedo preguntar para el otro bloque? Ahí sí les voy a hacer preguntas, ¿no? La estructura atómica. Bueno, chicos, no se olviden, pues. El átomo, escuchen bien, ¿ah? El átomo no se puede ver, como dicen los científicos, ¿no? No se puede ver, pero ni siquiera con el microscopio de luz tampoco se puede ver. No se puede ver, ni por el microscopio. Lo que se puede ver en microscopio, se pueden ver tejidos, se pueden ver algunas estructuras, ¿no? Se puede ver una sustancia con sus moléculas, los tejidos, ¿no? Eso sí se puede ver en microscopio. Pero de lo que no se puede ver es pero la parte interna de lo que hay, como el caso del átomo. No se puede ver. Pero estas personas, ellos hipotéticamente, ellos decían, pues, ¿no? Que el átomo estaba conformada por 2 partes. La primera, que es la parte nuclear, y la otra, la envoltura electrónica. La parte nuclear, ¿qué cosa era? ¿Qué contenía la parte nuclear? Los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y fue descubierta ¿por quién fue descubierta? Por Rutherford, ¿no es cierto? Pero, ajeno a esto, ya había otra persona que ya había descubierto estos protones, y fue Probst. Probst antiguamente ya se había dado cuenta que había carga positiva, por eso que Probst viene de protón, por ahí le puso su nombre, ¿no? Sino que Rutherford ya dejó pues, que se llamara protón porque ya esto
en la época ya se manejaba este término, ¿no? Pero no es que la haya descubierto, sino que ya se sabía que había un protón o estas partículas positivas, ¿no? Y también en el núcleo también hay neutrones. Los neutrones que fue descubierto por Chadwick. Chadwick fue el que descubrió estos neutrones que no tienen carga, ni es positivo ni es negativo, pero neutralizan los protones y los electrones juntos, ¿no? Los neutralizan. Y la otra parte que es la envoltura electrónica. La envoltura o nube electrónica es un conjunto de partículas llamadas electrones con carga negativa y que giran alrededor del núcleo. Antiguamente se decía pues que giraban en forma circular, pero hoy en día ya se sabe que ellos circulan en forma elíptica, ¿no? Elíptica, así como el movimiento elíptico de los planetas al Sol, así, igualito, así giran. Y que fue descubierto por Thomson. Pues. Los electrones fueron descubiertos por Thomson. Chicos, aquí les estoy dando un resumen, porque en el siguiente bloque voy a tomar una evaluación oral. ¿Ya? Lo voy a tomar. Así que, por favor, necesito que ustedes ingresen puntualmente para poder decirme. Chicos, hubo, por razones de exámenes mensuales que ustedes han tenido, no sé si ustedes, creo que hubo una tarea que no se hizo. A ver, ¿me pueden decir qué tarea fue y qué página es? A ver, ¿cuál fue? Para que llenen todo su libro. A ver, ¿alguien me puede decir? La 72. Allá, esta no lo hicieron porque hubo examen, ¿no? Así fue, ¿no? Ya. Ya, gracias, John. Y este tema corresponde a isótopos. A ver, todavía nos quedan 3 minutos. A ver, vamos a recordar qué eran isótopos. Los isótopos son átomos, no, o sea, mejor dicho, son del mismo elemento, pero en diferentes presentaciones. Por ejemplo, en el caso del carbono. El carbono son 2 tipos de carbonos que hay en la naturaleza. ¿Ya? El hidrógeno, por ejemplo, son 3 tipos de hidrógenos que hay en la naturaleza. Uno de ellos se llama protio, el otro se llama deuterio, y el tercer hidrógeno se llama tritio. El protio tiene, o sea, todos tienen número atómico 1. Todos tienen el número atómico 1. Pero las masas son diferentes. ¿Ya? En los isótopos, todas las masas del mismo elemento son diferentes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de neutrones. Por ejemplo, el protio es el único átomo que no tiene neutrones. Ya, chicos, por favor, no se olviden. El protio es el único átomo o hidrógeno que no tiene neutrones. Después viene el deuterio. El deuterio tiene masa 2. Pero el Z sigue siendo el mismo, 1. De igual manera, el tritio tiene masa 3, pero Z sigue siendo 1. Conclusión, para que sea isótopo, los Zetas tienen que ser iguales en un mismo átomo. Los isóbaros son átomos diferentes, pero que coinciden en igual número de masa o peso atómico. ¿Ah, chicos? Entonces, aquellos que tienen igual masa son llamados isóbaros. Y los que tienen igual neutrones son los isótonos. ¿Ya, chicos? Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí nomás. Ya se nos fue el tiempo.
Por favor, ingresen puntual en el segundo bloque.